trabajos prácticos van a ser presentados con planos y planillas y con memoria de cálculo, y después una pequeña exposición oral sobre ese trabajo, ¿no? La idea es que, como ustedes, esta va a ser la última materia que vean relacionado con los suelos y las fundaciones en toda la carrera, y con lo que puedan aprender este semestre y lo que puedan hacer, van a ser con lo que primero se van a defender al recibirse. Así que el carácter que nosotros le damos a estas asignaturas es netamente práctico y casi como un trabajo profesional. O sea que la presentación del trabajo que ustedes van a hacer aquí, de estos prácticos, va a ser como si ustedes presentaran ya un trabajo profesional a algún cliente o alguna decisión para hacer una obra, ¿no? Con esa idea vamos a trabajar, de manera que ustedes puedan corregir todo o nosotros les podamos indicar lo que más podamos en relación a nuestra experiencia, para que ustedes con esto, como les digo, como una última materia relacionada con esto, van a poder defenderse apenas se reciban, ¿no? Entonces, esta combinación de prácticos, la presentación y la comprensión del desarrollo del práctico, necesito una nota de 6 para la promoción y 4 para regularizar. Luego, aquí hay una serie de temas del propio programa y otros temas de interés que, como parte del desarrollo de las capacidades o competencias que se pretende que ustedes adquieran en el dictado, en el cursado de la materia, ustedes van a exponer una serie de temas. Exponer así como lo estoy haciendo yo. Antes lo hacíamos en el aula, pero ahora lo vamos a hacer. Vamos a necesitar un aprendizaje mayor aún, que es la exposición por Zoom o por Meet o lo que ustedes eligen. Estos son 10 temas. 2, 4, 6, 8, 10 temas. De acuerdo al número que tenemos hoy, que son alrededor de 70 personas, vamos a dividir el orden de grupos de 7 estudiantes, estos 10 temas. A los temas los eligen ustedes a gusto, y el grupo lo arman ustedes a gusto. Pueden ser 2 grupos de los prácticos, ya pueden conformar un grupo para la presentación. Las fechas ya están establecidas para cada tema. Entonces, si ustedes ahora lo copian o le sacan una foto a los temas y lo eligen para mañana, ya con Marcelo, ya pueden asignar los grupos y los temas, de manera que ya lo vayan preparando. La bibliografía y el material para la preparación de los temas les damos nosotros, a todos, pero con la libertad, y también está bueno que ustedes puedan buscar algún otro material, que hay mucho material en la red relacionado con estos temas. O sea que esta presentación oral de estos temas, lo que se evalúa es esto que está aquí, que está escrito aquí, ¿sí? El contenido de la presentación y las habilidades personales e interpersonales relacionadas con la comunicación, la expresión, el control del tiempo, y etcétera, ¿sí? En eso ustedes también en algún momento les va a tocar ante muchas personas, y capaz que por este medio por ahora, defender un proyecto profesional, un proyecto ingenieril. Entonces, la idea es que ustedes puedan aprender en esta etapa también estas habilidades. Eso también, igual que antes, 6 y 4 para promoción y regularidad. Y los parciales, que ya hemos dicho recién, eso hace falta sacarse 7 para la promo. ¿Sí? Espero que esté claro. Si no,
preguntan ahora o le preguntan enseguida o le preguntan mañana a Marcelo. Estas son las condiciones. Este contrato es el que nos va a regir de aquí a fin de año, así que léanlo bien y de manera que terminemos todos contentos y de amigos a fin del cuatrimestre y puedan promover la mayor cantidad de ustedes posible. A nosotros nos gusta más, pero en estas condiciones. De todas formas, Sergio, perdón que te interrumpa, yo con ya algunos, creo que todos se han enterado por ahí, yo voy a tratar de mantener un contacto fluido, digamos la comunicación formal de la materia, a través de Facet Virtual. Yo voy a ir tratando de subir toda la documentación que les haga falta, ya sean presentaciones, archivos de este tipo, como las condiciones, el programa, la materia, bibliografía que le podamos acercar, todo lo que sea, yo lo voy a tratar de subir, ya sea o al Facet Virtual, o ponerles ahí un link para que lo puedan descargar. Y creo eso, la verdad que hoy no tengo tiempo de fijarme, pero si están todos anotados en el Facet, el mismo Facet les notifica cada vez que hay contenido nuevo, cosa de que estén al tanto de todo lo que vayamos compartiendo desde la cátedra. Bueno, ok, en el aula virtual tienen que inscribirse, les dar los datos mañana a Marcelo, de tal manera que ellos se inscriban. Sí, ya pasé un mail para todos, no sé, el que no lo haya recibido, en todo caso después me pone por el chat o me manda un mensajito y lo vemos, no hay problema. Buenísimo, bueno. Bien. Aquí están las fechas que vamos a ir desarrollando las clases y las presentaciones de ustedes. Estamos aquí, hoy estamos aquí. ¿Sí? Vamos a hacer una clase introductoria de lo que estamos hablando, poniendo las condiciones. Vamos a ver el planeamiento geotécnico, vamos a desarrollar enseguida. Y mañana empezamos con el práctico, mañana jueves, ¿no? Lo que les decía aquí pintado en azul, o sea que a fines de septiembre y los primeros días de octubre, la primera semana de octubre, ya comienza la exposición de ustedes, ¿sí? Aquí está qué día, por ejemplo el miércoles 30 de septiembre, de 4 a 5 de la tarde está la presentación del grupo que haga métodos directos de exploración del subsuelo. Y así, cuando ustedes elijan los temas, ya van a saber qué día les toca exponer. O sea que de hoy al 30 de septiembre tienen un mes y 10 días aproximadamente para el primer grupo. Y de ahí todos los grupos directos con los temas que están puestos aquí ya. Fecha importante es esta, examen primer parcial, el jueves 8 de octubre, de 3 a 7 de la tarde, dice aquí, pero veremos qué tiempo les lleva. Y la otra fecha importante es esta, el segundo parcial, en la última semana de noviembre, el 25 de noviembre. Y pensamos terminar allí y tener la primera semana de diciembre, eventualmente para consultas y etcétera, para terminar las carpetas. En principio nosotros la primera semana de diciembre ya deberíamos terminar todos ustedes tienen que terminar ya esa. Yo sé que este cronograma también lo vamos a subir al aula virtual, Marcelo, de tal manera que ustedes ya sepan que de acuerdo al tema que le toque, qué día tienen que exponer. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. No me estoy olvidando de nada de esto, ¿no? No. Solamente por ahí aclararle que cuando armen los grupos sepan que son sociedades indivisibles hasta el final del cursado. Es decir, no se puede cambiar de grupo en el medio ni nada por el estilo. Si vale el divorcio, no volver a casarse. Lo que sería bueno, chicos, si pueden ir hasta mañana armando por lo menos el grupo de práctica, que son ya 3
cosa de que mañana ya empecemos a trabajar, me vayan pasando, que también sería bueno, no sé si Joana, que fue la que me armó la planilla, o alguien puede encargarse de la misma planilla, indicar cómo se arman los grupos, ponerle un número de grupo a cada alumno, para que ya estén armados los grupos. Mañana vamos a empezar viendo un poco, bueno, de qué se trata el práctico. Uno no vamos a avanzar mucho con el práctico, pero sí para que me pasen ya los grupos, yo les vaya asignando los datos puntuales de porque cada uno va a trabajar con planos diferentes, entonces sería bueno que ya lo tengan para mañana. Y también, si llegan hasta mañana a ponerse de acuerdo, ya armar, tal vez juntando dos grupos de práctica, armar un grupo para las presentaciones, y también me lo pueden pasar mañana, o bueno, tratar de tenerlo lo antes posible. Bueno, a ver qué más avanzamos. Vamos a darle una repasadita al programa, Bien. de la materia. El programa tiene estas cantidades de bolillas, que son 9. Vamos a empezar hoy, vamos a terminar algo simple, que es esta, la bolilla 1, el planeamiento del estudio geotécnico. La exploración del subsuelo, esta bolilla la hemos dividido en 2 y es parte de las exposiciones, de las primeras exposiciones, exploración directa e indirecta y los ensayos in situ, en 3 en realidad. Después tenemos la excavación del recinto de fundación. Ahí vamos a hablar de las submuraciones, los distintos tipos, la excavación en secos, el uso de tablestacas, de madera, de hormigón y metálicas, las pantallas de hormigón, cómo se proyectan, cómo se calculan, la excavación en arcillas y arenas, el diseño y cálculo de entibaciones y anclajes para dar estabilidad a los muros, y eventualmente vamos a ver cómo se trabaja cuando tenemos la presencia de agua, cuando tenemos que excavar, cuando estamos con la presencia de agua y la depresión de la nave. El tema 4 es las cimentaciones superficiales, ¿sí? Eso ya empezaríamos mañana mismo a introducir para el primer práctico inclusive, qué tipo de fundaciones, bases aisladas, bases combinadas, bases en medianeras y plateas, todas las modalidades, las posibilidades de cálculo y los armados, ¿no? Los diseños de armados. Una cosa que me olvidé comentarles en esta materia es fundamental los conocimientos de mecánica de los suelos y de hormigón, fundamentalmente. O sea que ustedes tienen que estar a tiro con estas materias y estar, pues nosotros solamente vamos a aplicar las cosas que ustedes ya han visto en esas 2 materias. Lo relacionado al suelo, lo que vieron en mecánica de los suelos, y para el análisis y dimensionado de lo que vieron en hormigón. Nada diferente, solamente aplicable a las estructuras especiales que son las de fundación, pero no nada nuevo relativo a eso. Después pasamos al análisis de semiprofundas, las cimentaciones semiprofundas, la teoría del bloque rígido, del pilote corto, un método especial que es el método Sulzberger, para poder analizar cimentaciones de torres de alta tensión. Después pasamos al tema 6, las cimentaciones profundas. De las cimentaciones profundas vemos solamente los pilotes, no otra cimentación profunda más compleja, como cajones o cilindros de fundación, no lo vemos. Y vemos la metodología de construcción y los distintos tipos de pilotes, y después el diseño, cálculo y dimensionado de los pilotes solicitados a distintos tipos de fuerzas o de acciones. ¿Sí? Después tenemos mejora del suelo de fundación, que es un tema que ustedes van a desarrollar, algunos de ustedes, algún grupo va a desarrollar este tema,
dado un cierto suelo de fundación no compatible con las solicitaciones que vamos a imponer de la superestructura o de la obra, qué técnicas podemos emplear para poder mejorar esas condiciones en cuanto a su resistencia y deformabilidad, fundamentalmente. Eso va a ser tema de exposición. Y tenemos fundaciones sometidas a vibraciones, es lo que se conoce como fundaciones de máquinas. Y por último, el último tema que también va a ser desarrollo de una exposición, va a ser la patología de las fundaciones y los recalces, dada una edificación con una patología relacionada con las fundaciones, cuáles son las posibilidades que tenemos para subsanar o recalzar esa fundación. Eso es todo. Todo esto de tema 1 a la 9, se pretende que ustedes sean avesados de aquí a la primera semana de diciembre. Aquí hay un listado de la bibliografía básica, ¿sí? Se utilizan mucho estos libros. Todos estos libros están a disposición. Hoy no es fácil buscarlos y prestarles, pero si de algún tema especial se puede escanear en un cierto capítulo o algún tema y se les puede mandar si es que les hace falta. Algunos de ellos también están en la red, así que también los pueden buscar ya. Esta es la bibliografía que utilizamos de manera básica. Como les digo, hay mucho. Bien, ¿qué más? No se olviden, por favor, de verificar las condiciones de cursado de cada uno de ustedes. La facultad va a habilitar, entiendo, una mesa especial la última semana de agosto para que ustedes, el que no esté en condiciones, pueda ponerse en condiciones, y lo que también va a flexibilizar por esta cuestión de la pandemia es que aquellas materias que exigía como condición de aprobada para poder cursar, las considera solamente regular. Pero no, aquellas que se consideran regular siguen manteniendo como regular. En nuestro caso, las que no podemos soslayar son mecánica de suelos y hormigón. Son las que necesitamos indefectiblemente para desarrollar la tarea. Así que verifiquen, por favor, la condición particular de cada uno, de nuevo, para que en diciembre sigamos siendo amigos y no nos desconozcamos. Bien, ¿algo más, ingenieros? No, bueno, agregar a lo que has dicho vos, que bueno, los que no estén en condiciones, no tenemos ninguna intención, o sea, no podemos darle ninguna mano ni nada, o sea, si no están en condiciones de cursar la materia, no pierdan el tiempo, porque si nosotros después no podemos pasar notas, regularidades y demás, no nos sirve nada, no guardamos regularidades, no lo esperamos hasta el año que viene, y menos en esta situación de que es todo complicado, la parte administrativa a veces cuesta un poco más. Así que bueno, cada uno sabe su situación y si están en condiciones, bueno, nos vemos en todas las clases. Ingeniero Mohamed. No, nada más que eso. Bueno, vamos a empezar el desarrollo de los primeros temas. Si quieren, Marcelo y Sergio pueden estar liberados. Yo voy a hacer un repaso. Lo último, antes de irme, bueno, ya más tarde les subo todo el material, lo que acabamos de ver, los programas, el cronograma de calendario, y les pongo el link para la clase mañana, que vamos a arrancar con, como les decía, con el práctico 1, viendo un poco el planteo, de qué se trata, charlándolo un poco tranquilo, y sería bueno que tengan ya definidos los grupos para los trabajos prácticos. Bien.
Buenísimo. ¿Lo ven el PowerPoint ahí? Sí, 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 sabe. Bueno, aquí hemos preparado que vamos a hacerlo muy rápidamente para que ustedes les tenga, inclusive les queda también para que alguna vez, si lo necesitan, como les digo, después de la vida profesional, los primeros años, en donde uno echa mano a todo lo que tenía en la facultad, esto les puede quedar como resumen cuando les toque trabajar con fundaciones superficiales. Esto es un repaso de las fundaciones superficiales con algunas cositas extra que no hemos visto en mecánica de los suelos, pero como les digo, les puede ayudar. No es nada que no esté en la bibliografía, sino que está resumida, ¿no? Vamos a pasarlo rápidamente. Siempre si ustedes quieren, ¿cómo se llama? Interrumpirme o algo, abran el micrófono y lo vemos, ¿no? Si no, me aburro yo de hablar solo. Bien. Una primera cosa que tienen que hacer ante ante el diseño de una fundación, de una obra civil cualquiera, ¿sí? Es primero elegir el sistema de fundación. Esa es la primera etapa. Ante las distintas posibilidades que ustedes tienen, ustedes como ingenieros que están diseñando esa obra, tienen que elegir entre fundaciones superficiales, semiprofundas o profundas, o eventualmente, si no les convence el diseño de estas fundaciones, podrían intentar mejorar el terreno de fundación, unas cosas que vamos a ver o alguno de ustedes va a exponer, de tal suerte de mejorar las condiciones hasta lograr el diseño que ustedes crean más conveniente, ¿no? Siempre el diseño, como ustedes saben, la ingeniería no es una ciencia exacta. Eso significa que para un problema no hay una única solución. Hay múltiples soluciones, siempre hay múltiples soluciones. Depende de cada uno quien esté trabajando, de acuerdo a su impronta, y también de la tecnología del lugar, etcétera. Pero las soluciones mejores, no solo la única, la que ustedes elijan, deben cumplir al menos un equilibrio, una condición de equilibrio entre economía y seguridad. ¿Qué significa eso? Que la mejor solución o las mejores soluciones son aquellas que son lo más económicas posibles, pero lo suficientemente seguras. Así que en ese equilibrio está de la infinidad de soluciones que un problema puede plantear a un ingeniero o una ingeniera. O sea que diseñar en este caso estamos hablando de fundaciones, una fundación extremadamente cara y sin límites en la economía, diría que no hace falta ser ingeniero para eso. Yo pongo de más de lo que hace falta, pero muy probablemente sea la primera y última cimentación que diseñemos, porque nadie más nos contrataría, ¿no? Hacer un ingeniero extremadamente caro que no logra economía en las obras. Y el caso contrario extremo también sería la última cimentación o obra que diseñemos si es insegura, porque estaríamos en la cárcel, no podríamos diseñar desde ahí, ejercer la ingeniería desde ahí. O sea que ese equilibrio es que les va a marcar a ustedes y les va a marcar a quien los contrate, que es una buena solución, un equilibrio entre economía y seguridad, con todas las variables que ello implica. Y ahí, para poder decidir eso, ustedes tienen que poner en juego de manera inteligente
todo el bagaje de conocimiento que están adquiriendo. O sea que en el caso de las fundaciones, tenemos que tener en cuenta la magnitud y el tipo de las cargas, las características de las estructuras, las características del material disponible para fundar, o sea, el suelo, la topografía del lugar y sus adyacencias. No es lo mismo construir en un lugar despejado que en el centro de la ciudad, claramente, y las características y estado de las construcciones vecinas. Esta tablita es una tabla muy tonta que no tiene ningún valor, pero yo les pongo a ustedes porque tal vez les pueda servir para la primera vez que intervengan. Y esta tabla es, dado el suelo o las condiciones del sitio que está aquí, dado el suelo, por ejemplo, suelo firme cerca de la superficie del terreno a profundidad moderada y con una excavación abierta y en seco, ¿qué tipo de fundación es más adecuado? Fundaciones superficiales directas, cimientos individuales y combinados, cimientos continuos y placas. Y excavaciones abiertas con paredes verticales o con talud. O sea que esto para ustedes es algo obvio, pero eventualmente podría ayudarlos a decidir. Y como les digo, al cabo que ustedes integren bien todos los conocimientos y vayan perdiendo o ganando experiencia y perdiendo temor, esta tabla no sirve para nada. Y es tal cual, no sirve para nada. Pero ahí está. Entonces, te ayuda a elegir el tipo de fundación y cómo excavar en relación a las condiciones iniciales. Bueno, esto es ya entrando en la capacidad de carga de una fundación superficial, los métodos rotura por corte general, eso se daba, acuérdense, cuando el suelo era compacto, ruptura por corte local, cuando el suelo era suelto, lo mismo que ruptura por punzonado. Aquí algunas definiciones que son de utilidad en la jerga ingenieril, por ejemplo, ¿qué le llamamos en la presión? Lo ven al cursor, ¿no? Cuando yo lo muevo. Sí. ¿Sí? Sí, yo lo veo. Por ejemplo, presión neta de cimentación, ¿sí? Es la presión neta, Q neta, es la carga menos la carga que yo he sacado al excavar. Eso se llama presión neta. La presión efectiva neta, la capacidad de carga, etc. son cosas que ustedes, algunas ya conocen. Los modelos de rotura, la teoría de Prandtl-Terzaghi, estos dibujitos que ustedes ya lo conocen de memoria. Las fórmulas puestas todas juntas para que las tengan, para que las puedan utilizar. En el caso del suelo suelto lo mismo, el agua de Terzaghi, en los casos drenados, no drenados, perdón, que está aquí abajo, están los casos no drenados. Una cosa es importante a considerar, que cuando uno hace o está en la construcción de una cimentación superficial, supongamos que a ustedes les toque construir o controlar la construcción de una fundación superficial, ¿qué deben fijarse? ¿En qué deben fijarse? Ustedes saben que las bases o las fundaciones son las partes más que menos lucen dentro de una construcción, porque uno en general excava el recinto de fundación, construye la base, vuelve a taparlo y ya no se la va más. Solamente se las nota a las fundaciones cuando causan un problema. Mientras no causen un problema, las fundaciones están ahí cumpliendo su función y nadie se pregunta qué hay abajo, solamente se dan cuenta que el edificio está bien, que no se asienta, que no se inclina, etc. Pero cuando eso pasa, todo el mundo se escandaliza y se pregunta qué pasó.
Entonces, para que eso no ocurra, o trate de que no ocurra lo menos posible, hay unas cosas que tenemos que hacer mientras las fundaciones se construyen. Estamos hablando de fundaciones superficiales. Primero tenemos que poner atención en la excavación del recinto de fundación, verificar la cota de fundación del proyecto y del estudio de suelos. Así que si dice que tenemos que fundar a 1,80 y esa hay que verificarlo, y si ese 1,80 hay que estar seguro referido a desde dónde se mide ese 1,80, si el terreno natural es una cota prefijada para toda la obra, para distintas partes de la obra. Una cosa importante es un análisis visual del suelo durante la excavación y eso compararlo con el estudio geotécnico. Ustedes, a pesar de que no hayan hecho el estudio de suelos, pero si estén a cargo de la obra, tienen la capacidad suficiente para decir que el suelo encontrado durante la excavación no es el mismo que con la que se ha calculado, se ha hecho el estudio geotécnico. Ahí puede haber dos problemas. O que el estudio no esté bien hecho, que es un problema serio, inclusive desde el punto de vista profesional, o que los sondeos, y ya vamos a ver un poco la ubicación de los sondeos o las perforaciones, no hayan cubierto alguna anomalía en el terreno, sobre todo si el terreno es grande. Entonces eso hay que advertirlo, no hay que poner la base lo mismo, aunque el terreno sea diferente. Ustedes tienen que juntarse o compatibilizar criterios con quien ha hecho el estudio de suelo y con quien ha hecho el cálculo de las fundaciones, si no son ustedes mismos, ¿no? Otra posibilidad otra alternativa es que haya agua en la excavación, proveniente de lluvia o proveniente de la napa. En cada caso, la situación es diferente. Nosotros tenemos que lograr hormigonar o colar el hormigón de la base en seco, porque no tenemos otra posibilidad, porque si no vamos a tener problemas de la calidad del hormigón. Una cosa importante es el replanteo, de manera que nosotros ubiquemos las columnas o los tabiques en el lugar que corresponden y con la escuadrilla que corresponde, porque una vez que está hormigonada la base y la armadura de las columnas en espera, no es posible corregir el replanteo. Entonces la mesa de luz no va a entrar y la cama no sé qué historia, ¿sí? O los pisos van a ser desencuadrados, y eso no hay maneras económicas de corregir eso. O sea que hay que poner especial atención en el replanteo. Se recomienda la ejecución de un hormigón de limpieza. Un hormigón de limpieza, eso es una capa de hormigón relativamente pobre, aunque eso es hormigón pobre. Se utiliza en el uso y costumbre de las obras, pero la norma en nuestro CIRSOC dice que la capa del hormigón de limpieza tiene que ser de la misma calidad del hormigón estructural. La función del hormigón de limpieza es solamente, como su nombre lo dice, tener una superficie libre, limpia, de manera que ahí pueda colocarse los elementos para lograr el recubrimiento adecuado y replantear adecuadamente la armadura. Esa función cumple. Luego hay que colocarle y sujetar la armadura bien sujeta, de manera que cuando se cuele el hormigón con bombas o como sea, esa armadura no empiece a viajar por todos lados y pierda su ubicación y por lo tanto pierda su función de cálculo. ¿Sí? Y después tenemos que obviamente controlar la calidad del hormigón y la forma de colocación, ¿sí? En cuanto a los que ustedes ya saben, los controles previos que se pueden hacer a la calidad del hormigón. Se pueden poner aditivos al hormigón previo al hormigonado, en fin, todo eso es válido, lo mismo que todas las superestructuras.
Y después también las fases y juntas eventuales de hormigonado, porque les puede tocar, por ejemplo, hormigonar bases de mucho volumen de hormigón. Por ejemplo, una vuelta me ha tocado diseñar y controlar la construcción de una base que tenía 550 metros cúbicos, que no se podían hacer ni en un solo día, ni tampoco verter todo el hormigón por cuestiones de calor de hidratación del cemento. ¿Sí? Hay que controlar el calor de hidratación. Entonces hay que planificar las fases y eventualmente las juntas de hormigonado, colocando puentes de adherencia o conectores de corte que haga falta para que las distintas fases de hormigonado de una misma estructura cumplan la función de diseño. Una vez que está todo hecho allí, y ¿qué podemos controlar después? Lo que podemos hacer es hacer un control de desplazamiento o deformación a medida que vamos cargando esas bases, de manera que vaya compatibilizando también las deformaciones con las previstas en la estructura. Así que eso hay que controlarlo también. Si supongamos, se prevé que la estructura total asiente 5 centímetros y es un edificio de 15 pisos y vamos por el tercero y ya va asentado 7, algo está pasando, algo está fallando y tenemos que advertir para corregir antes de seguir. Bien, esta que ustedes creo que no la conocen, pero es la misma ecuación de Terzaghi, los tres sumandos de la ecuación de la presión de tapada y del suelo por debajo de la fundación, nada más que en una expresión sola está lo que tiene Terzaghi, las distintas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, C por NC tiene un factor de forma, un factor de profundidad y un factor de inclinación de carga. Cada sumando tiene factores de corrección en una sola expresión, que es la ecuación general de Meyerhoff. Es la misma, aquí están los factores de forma y los factores de profundidad e inclinación. Los mismos Briggs-Hansen también tienen factores de corrección similares a los de Meyerhoff, por si acaso ustedes lo ven en alguna bibliografía. Se utiliza bastante esa expresión también. Esto es la capacidad de carga en condiciones no drenadas. Eso ustedes ya lo saben bien, muy bien, digamos. Esto es una ecuación de Bessick basado en otra teoría diferente, que es la expansión de cavidades. También llega a una expresión similar, fíjese, la carga última como tres sumandos, una debido a la ecuación, una debido a la sobrecarga y otra al peso por el suelo por debajo, con factores diferentes, en este caso dada por Bessick. Todas dan prácticamente lo mismo. Esto les puede quedar en la biblioteca. Algunas consideraciones adicionales respecto a la capacidad de carga es la presencia del freático, cómo tener en cuenta la disminución del peso unitario del suelo, ya sea el suelo de tapada o el suelo por debajo de la fundación, hasta la profundidad activa o la presencia del agua, y la consideración del peso saturado sumergido. Una cosa que estas expresiones generales están dadas para suelos homogéneos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, como el caso que está esquematizado a la izquierda, un suelo blando de poca profundidad, menor que la profundidad activa, y después un suelo más rígido? O al revés, un suelo rígido por arriba y abajo el estrato blando. Una posibilidad de
de ponernos del lado de la seguridad es considerar en ambos casos, aquí o aquí, calcular la capacidad de carga relativa al estrato blando. Eso es ponernos del lado de la seguridad, pero tenemos la chance, según esta expresión dada por Skempton, de aumentar la capacidad de carga y no ponernos tan del lado antieconómico, de esta manera. Inclusive esta alternativa aquí de considerarlo al suelo rígido, la distribución de presiones se hace según un ángulo de 30 grados, puede ocurrir, supongamos, que nosotros tengamos un suelo muy blando abajo, y diseñar una fundación para ese suelo muy blando resulta ser una base de muy grandes dimensiones, muy cara. Entonces lo que podemos es excavar hasta mayor profundidad que la cota propia de fundación y construir artificialmente un relleno de suelo rígido, que puede ser grava y arena compacta o bien compactada, y aplicar esta distribución de carga y disminuir el tamaño de la base. Esto se hace bastante. Me acuerdo que lo hemos hecho aquí en el Super Libertad, que está en la avenida Roca, allá al final. Eso tiene esta solución. ¿Sí? Era un suelo horrible, espantoso. Entonces hemos acabado y hemos hecho, eso se llama reemplazo de suelo parcial. Hemos reemplazado parcialmente el suelo. Otra manera de calcular la capacidad de carga para un espesor reducido es utilizando estos gráficos. Y aquí en esta expresión está la misma fórmula, C por NC más Q por NQ más un medio de gamma por BN gamma, y tienen tres coeficientes, epsilon C, epsilon Q y epsilon gamma, que salen de estos sábacos en función de la relación geométrica B sobre H, B el ancho de la base y H la profundidad del estrato blando, y del ángulo de fricción interna. Entrando por aquí, saliendo por aquí, saco el epsilon C, gamma y H. Entonces puedo calcular la nueva capacidad de carga. Esto no lo habíamos visto en mecánica de los suelos. Otro problema puede ser cuando tengamos una base cerca de un talud. Entonces no hay el espacio suficiente para que se desarrolle toda la superficie de falla. Entonces esa capacidad de carga se reduce, según como está expresado aquí, con variando los coeficientes de capacidad de carga. Esto va extra. También es posible, no han visto todavía, pero algunos de los grupos va a exponerlo, un ensayo que se hace en el lugar, un ensayo de penetración estándar, el SPT, muy usado en nuestro país. Es posible, fundamentalmente para las arenas, ¿sí? En función del número de golpes, o sea, el resultado de ese ensayo, obtener una serie de coeficientes, la densidad relativa, el ángulo de fricción interna, según estos dos autores. Se utiliza bastante para arenas, ¿no? Inclusive en función de ese valor de n, directamente, por ejemplo, con este gráfico que está a la derecha aquí, se puede sacar la capacidad de carga admisible en kilonewton metros cuadrados en función de n, que es el número de golpes para hincar la cuchara de Terzaghi 30 centímetros. Eso lo vamos a ver con detalle a la ejecución de ese ensayo. Muy útil. También el compadre Meyerhoff ha propuesto calcular la capacidad de carga de una fundación superficial en función de n y en función de los asentamientos. ¿Qué significa eso? En vez de hacer el proceso que nosotros estamos acostumbrados a hacer, es decir, calcular la capacidad de carga, darle tamaño de base, después calcular los asentamientos y, si no verifican los asentamientos, recalcular la capacidad de carga, así hasta que verifique las dos condiciones de resistencia y asentamientos, la base.
Lo que propone Meyerhoff en función del número de golpes, el n corregido, ya vamos a ver cómo se corrige, calcular la capacidad de carga admisible neta fijado un asentamiento. O sea, nosotros fijamos lo que queremos hacer, que la base se asiente, y en función de n podemos calcular la capacidad de carga neta corregida, neta admisible, perdón, según Meyerhoff. Eso tampoco lo hemos visto. Esta curvita que está aquí es para corregir el valor del resultado del ensayo de penetración. Pero hoy no les dice demasiado a ustedes, pero sí les va a decir con la exposición que haga algún grupo sobre los ensayos in situ, entre ellos el ensayo SPT. Perdón, una cosa que no hemos dicho, pero creo que está escrito por ahí, que los temas que den ustedes como exposición, para el resto de ustedes que no son los expositores, es como si se la diéramos nosotros como el staff de la cátedra, ¿no? O sea que vale para los parciales, vale para el examen final, etcétera. Tiene ese valor para los escuchas. En el caso de las arcillas, también es posible sacar, en función de este valor de n, la consistencia y el valor de Q sub U, que es la resistencia al corte no drenado. Hay otro ensayo, este ensayo CPT, ensayo de cono, que lo vamos a ver después, que es aplicable también es aplicable a suelos blandos, a arcillas blandas, y a partir de ahí se puede sacar la resistencia admisible también. Esta es una tabla, supongamos, hay algunos códigos, los reglamentos de edificación de algunos países que dan el valor de tensión admisible dependiendo del tipo de suelo. Esta tabla tampoco no tiene valor, solamente quiero indicarles con esto que hay tablas que dan eso y que ustedes no lo tomen, porque tiene un valor muy indicativo, nada más. Con todo lo que ustedes ya saben, pueden calcular y no sacar la tensión admisible de una tabla. Bueno, vamos a... ¿Qué hora es? 5. Vamos a ver un poco los asentamientos, pero esto es muy rápido, ¿no? Ustedes ya lo vieron a todos, ¿no? Fundamentalmente estos son los distintos tipos que pueden, maneras que pueden provocarse asentamientos en una fundación. La que nosotros estamos considerando son asentamientos por consolidación o por distorsión elástica, un asentamiento inmediato. Y no todos estos que también puede provocar asentamientos en una fundación. La aplicación de la teoría de la elasticidad, y voy más rápido, ¿sí? Para un estrato infinito, aquí está la expresión, cómo se calcula el valor del asentamiento inmediato para un estrato infinito elástico. El método de Yambu. El método Steinbrenner, que es el que hemos visto específicamente nosotros, para que lo tengan, para suelos estratificados. Alguna idea de los parámetros elásticos que hay en los suelos. Y sigamos. El método edométrico, eso ya lo hemos visto, inclusive algunos han sufrido con eso en un examen, cómo se calculan los asentamientos para arcillas normalmente consolidadas, preconsolidadas, etc. Aquí hay un gráfico que es posible corregir. Está el esfuerzo en función del tiempo, y fíjense que hay una etapa de excavación en las cuales nosotros le sacamos carga al suelo,
que no está considerada, y después vamos aplicándole carga progresivamente de manera lineal, está puesto aquí de manera teórica, hasta llegar al final de la obra, y finalmente hay una carga constante a lo largo del tiempo. Nosotros cuando calculamos asentamientos en general, consideramos que la carga se aplica toda de una sola vez y no hay una descarga previa del suelo. Entonces, si uno quisiera hacer unas cosas un poquito más sofisticadas tal vez, a la curva edométrica, a la curva de asentamientos, pudiese corregirla con la verdadera velocidad de aplicación de la carga. Y dan, en algunos suelos, con unas consideraciones, casos especiales, vale la pena hacer esto. En el común de los casos no, pero yo les expongo para que ustedes lo tengan. Esto para calcular asentamientos en suelos arenosos. Vamos acelerando. El método de Shetmerman. Aquí está todo explicado ahí, así que no van a tener problemas como quieran utilizar. Bueno. Terminamos aquí, esta parte. Ahora vamos a ir al número 2, al tema 2. Déjenme que comparta la otra pantalla. Bien, lo ven ahí, ¿no? Sí, ingeniero. Aunque sea así. Bien. Este es el reglamento CIRSOC que estaba en proyecto alguna vez, la serie 400. Así ustedes tienen la serie de los CIRSOC, de la serie de los 100, que está relacionado con las cargas y las acciones. La serie de 200, creo que es la de... ¿De qué es la serie de 200? ¿De hormigones? 200 hormigones. 200 hormigones, la serie 300 es estructuras metálicas, y la serie 400 iba a ser la serie de relacionadas con el suelo y las fundaciones. Hemos quedado en el 401, que se lo he puesto en discusión pública, y ahí está como proyecto de reglamento aún. Se llama el CIRSOC 401, Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos. Este dibujito les suena conocido a ustedes. Este lo pueden bajar de la página del INTI para tenerlo, y habla específicamente para la planificación y exploración del suelo. Quien le toque exponer esos temas, le va a ser útil este reglamento o anteproyecto de reglamento del IMPRES-CIRSOC. Con esto quiero decirles que en el país no tenemos aprobado un reglamento relacionado con las fundaciones y con los suelos específicamente, ¿sí? En general nos basamos en reglamentaciones de otros países, ¿no? Hay una referencia tangencial en el CIRSOC en el 103, relacionados a las fundaciones sometidas a efectos sísmicos. Quien te va a exponer ese tema también tiene que ir a referirse a analizar el CIRSOC 103, parte 1. El último capítulo está referido a las cimentaciones. O sea que esto es lo que disponemos hoy. No hay más. De todas maneras, Marcelo también le va a compartir en la página, lo tenemos nosotros, como para que lo tengan ustedes completo. Pero es proyecto de reglamento. Bueno, vamos a ver en el tiempo que nos queda
el capítulo 1, bolilla 1 de la materia, que es el planeamiento de estudios geotécnicos. Es decir, supongamos que ustedes les encargan realizar un estudio de suelos, antes, inclusive antes de pasarle a quien les encarga el trabajo, les pudiese encargar el trabajo, el precio y el tiempo que los llevaría, necesitan planificarlo o pensarlo para hacerlo bien el trabajo y eventualmente poder cumplir con la encomienda y no fracasar en el intento. Para eso está este capítulo como para orientarnos a cómo planificar un estudio geotécnico en función de los objetivos del mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de un estudio geotécnico? Es conocer las características físico-químicas del terreno destinado a una obra en particular. ¿Qué es lo que requerimos de un estudio? Primero, poder conocer, como decíamos, las características geomecánicas del suelo, proponer o determinar cuál es el sistema de fundación que compatibilice la estructura con las propiedades del suelo, lo que decíamos hace un rato, elegir cuál es el sistema de fundación más apropiado a la obra, es aquella solución que equilibre lo técnico de lo económico, la seguridad con la economía, y eventualmente si estamos en una obra especial, puede evaluarlo al suelo como material de construcción. Que se puede calificar una cantera en cuanto a la calidad del material y su volumen para ver si es posible utilizarla, por ejemplo, en una obra vial para la construcción de un terraplén o para utilizarla en una presa de embalse o para una cantera para utilizarlo como agregado fino y grueso para una planta de hormigonado, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las características del terreno, no del subsuelo, sino del terreno de manera superficial, las posibilidades de acceso, la disponibilidad de energía, la disponibilidad de agua. Eso estamos pensando en que tenemos que hacer una perforación en el suelo, hacer un sondeo, eventualmente mecánico, y si nuestro equipo es un equipo eléctrico, necesitamos entonces tener energía disponible y necesitaríamos agua también para poder excavar, hacer la perforación en roca, por ejemplo. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que, ustedes no solo imaginen que van a hacer un estudio de suelo en la 25 de Mayo y Santa Fe, frente a la Plaza Urquiza, sino que les pudiese tocar hacer un estudio de suelo, por ejemplo, para un puente donde se está proyectando una ruta, y si la ruta está proyectándose recién es porque no hay caminos. Entonces ustedes también tienen que analizar la posibilidad de acceso, no solo de ustedes y de las personas, sino fundamentalmente del equipo con que van a hacer los sondeos. Tienen que tener en cuenta claramente el tipo de obra, ¿sí? Si es una obra hidráulica, o si es una obra, una fábrica donde va a haber máquinas que van a someter a vibraciones al suelo, etcétera, porque de eso también depende qué tipo de muestras tienen que obtener, cuán alteradas pueden ser las muestras, qué tipo de ensayos pueden hacer en el lugar, son recomendables y qué ensayos no. La funcionalidad de la obra, eso quiere decir cuánto requerimiento estructural requiere la obra. Supongamos que ustedes estén haciendo un estudio de suelos para la instalación de una balanza electrónica, importante, o un equipo muy especial, en donde la restricción de asentamientos totales y diferenciales es muy especial. Entonces, en tal caso, ustedes tienen que concentrar el estudio más que en la resistencia, en la deformabilidad. La topografía del lugar, los antecedentes, qué antecedentes pudiese haber en el lugar relacionado con el suelo, que le va a servir de mucha utilidad
primero para decidir y después para poder hacer alguna correlación importante, y claramente eso está sumado a la experiencia de ustedes como profesionales y la experiencia de otros profesionales en el lugar. Este cuadrito que está aquí indica una manera de trabajar. Vamos a tratar de seguirlos con el cursor. Nosotros decimos que necesitamos una serie de antecedentes geológicos, hidrogeológicos. Luego hacemos reconocimientos en el lugar con sondeos o excavaciones o lo que sea. Hacemos ensayos en el lugar. A través de esos ensayos y esos reconocimientos, a través de correlaciones, si son ensayos in situ o ensayos en laboratorio, establecemos o fijamos los parámetros geotécnicos del suelo para diseñar las cimentaciones y aplicamos modelos de comportamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo? En el caso que veíamos recién, es el modelo de rotura de Prandtl-Terzaghi para calcular, por ejemplo, la capacidad de carga admisible de una fundación superficial. Eso, y vamos por aquí a la parte derecha, tiene que estar relacionado con la norma del país, que en este caso decíamos que no teníamos, pero sí un coeficiente de seguridad establecido por la bibliografía, en este caso, 3, por ejemplo, con condicionantes de implantación, o sea, si es que es posible en el lugar que tenemos disponible, implantar la solución que nosotros tenemos pensado en función de la tecnología y la tipología disponible en el lugar. Supongamos que nosotros podamos diseñar, porque somos así de buenos, una cimentación extremadamente innovadora que recién la han inventado los japoneses. ¿Sí? Nosotros queremos diseñarla y ponerla aquí, pero esa tecnología no está disponible aún, por ejemplo. Entonces es inaplicable en nuestro país, por ejemplo, o en nuestro lugar, o en el lugar que nosotros vamos a hacer la fundación, ¿no? O sea, con todos estos condicionantes nosotros definimos la cimentación. Después, en la interacción suelo-estructura, ¿sí? Puede haber problemas constructivos o interacción con el entorno. Esto puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de una construcción urbana, puede ser la interacción con los vecinos, que nosotros durante la excavación hayamos producido daño a los vecinos, etc. Eso requiere controles durante el proceso de construcción, lo que hablábamos hace un rato. Eso puede implicar mejora del proyecto, ¿sí? Y volver aquí, o eventualmente para ustedes como ingenieros, como empresa, con lo que sea, eso va generando experiencia. Y así el próximo caso, donde debamos definir los parámetros geotécnicos y los modelos de comportamiento, en función de la experiencia recogida en el proyecto anterior, vamos recabando experiencias, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes no siempre sean ingenieros o ingenieros recién recibidos. En algún momento van a ser ingenieros seniors y con mucha experiencia. Esa experiencia se gana de la adquisición de conocimiento y del hacer, que ustedes han ido recogiendo en el lugar y ustedes mismos haciendo las cosas. Bueno, veamos qué tipo de antecedentes hay. Puede haber estudios previos o planos existentes. Supongamos que si nosotros vamos a hacer un estudio de suelo en la calle Santiago del 700, y nosotros no tenemos experiencia, ustedes no tienen experiencia, lo que tratarían de buscar es si hay edificios en la cuadra, en las inmediaciones, de la envergadura del que ustedes quieren proyectar,
Hay que analizar cómo se ha comportado ese edificio, si es que ese edificio se ha comportado bien, qué tipo de fundaciones tiene, y si esas fundaciones cómo se las ha construido, y eventualmente tener a disposición el estudio geotécnico que ha dado la posibilidad de construcción de esa obra para tenerlo como base. Tenemos que ver una visión global del emplazamiento, los accesos que decíamos recién, algún mapa geológico, fotografías aéreas, la hidrogeología y eventualmente los perfiles de erosión, si estamos próximos o con riesgo de acción del agua erosiva. Para eso definimos las obras en 3 tipos de obras. Obras puntuales, que pueden ser, por ejemplo, un edificio, una vivienda, o ahí está dibujadito un pocito petrolero, pero son obras que en general abarcan poca superficie. Obras lineales, por ejemplo, un tendido eléctrico de alta tensión, un gasoducto o un oleoducto, un acueducto y un camino. Son obras lineales. Y obras de superficie puede ser un barrio, puede ser una industria que está bien expandida en superficie. Entonces, dependiendo del tipo de obras, vamos a definir la ubicación y cantidad de pozos de exploración a hacer. No es lo mismo hacer un estudio de suelo para un edificio que hacer un estudio de suelos para un barrio, por ejemplo. Cambia la magnitud. También tenemos que tener claro qué tipo de estudios vamos a hacer. Si estamos hablando de estudio de factibilidad o anteproyecto, eso implica la factibilidad de hacer una obra, supongamos, que a ustedes un gran industrial quiere implantar su industria nueva en la provincia. Entonces anda buscando un lugar y entre otras cosas, por ejemplo, él me imagino que buscará un lugar donde tenga accesos adecuados, donde haya energía, etcétera, donde sea barato. Pero en relación a la geotecnia y a las cimentaciones, buscará un lugar en donde la construcción de la obra en relación a las cimentaciones no sea más caro el collar que el perro. O sea que, supongamos, si está por hacer, por ejemplo, una batería de silos, en donde los silos tienen una estructura que está por debajo de tierra, que se llama foso de noria, que va hasta cierta profundidad, y no es posible elegir o no es conveniente elegir un terreno cuya napa esté cerca de la superficie, porque le va a generar o inunda ese foso de noria o le da mucha humedad al grano y el grano pierde valor y pierde rentabilidad. Entonces, un estudio preliminar de factibilidad o anteproyecto puede ser solamente, por ejemplo, distinguir de manera visual solamente qué tipo de suelo está en el sector que quiere comprar este señor y la posibilidad de la ubicación de la napa, por ejemplo. Entonces a ese industrial ya le sirve un estudio de factibilidad de suelos para poder decidir si compra o no compra o ubica allí su propiedad. Entonces hay un estudio de factibilidad y hay un estudio relativo ya a la construcción de la obra, que tiene otra envergadura. Y dentro de los estudios relativos a la construcción de la obra, hay un estudio reducido, hay un estudio normal y un estudio intenso. Un estudio reducido podría ser, supongamos, que les toque hacer un estudio solo en el centro de la ciudad, justo en un predio donde ustedes en la OEA del frente ya han hecho un estudio,
a la otra cuadra han hecho otro y a la par han hecho otro. O sea, ya tienen muchos datos, inclusive datos propios, y ese podría justificarse a hacer menos sondeos exploratorios porque ya la zona es muy conocida. Un estudio normal sería aquel con que ustedes no cuentan todo este cúmulo de antecedentes y datos, entonces hay que hacer mayor cantidad de sondeos que el anterior para ver si en el lugar no hay alguna anomalía. O un estudio intenso podría ser aquel caso en que la obra así lo amerite, que sea una obra de tal envergadura que hace que hacer un estudio intenso, o de antemano ustedes ya saben que en ese sector, en esa zona o en ese lote, los suelos son complejos, ¿sí? O hay arcillas expansivas, o hay suelos colapsibles, o hay mucha heterogeneidad de suelos, entonces hay que hacer la cantidad de sondeos para poder ubicarlas. Entonces tenemos que definir cuántos pozos hacemos, en qué lugar, qué ensayos in situ hacemos, qué tipo de muestras vamos a sacar, y después en el laboratorio, qué ensayos podemos hacer. Todo esto siempre previamente, casi les diría, como les dije al principio, para ponerle un precio a su trabajo profesional. Tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. Porque podemos subvaluarlo y hacerlo a mala voluntad, o perder el trabajo porque sea caro, porque eso los presupuestos es caro. Ingeniero, Señor. ¿cuánto cuesta actualmente hacer un estudio geotécnico aproximadamente? Depende. Por ejemplo, acá en el centro de la ciudad, en el centro de Tucumán, por ejemplo. ¿Para un edificio? Sí, para un edificio. Y puede estar, no sé decirte con precisión, pero sí, entre 150.000 y 200.000 pesos puede estar. Gracias. Por ahí estará. Y de ahí hasta un valor interminable, depende de la cantidad de sondeos que hagas. Bien, esto es lo que hablábamos al principio del CIRSOC, ¿sí? Este es el único que tenemos, el 401. El 402 y el 403 eran los que en algún momento se va a escribir. Está en preparación estos, pero no terminan de nacer. Cuando tengamos toda la serie 400, vamos a poder decir que en el país tenemos un reglamento para los estudios de suelos y las cimentaciones, que hoy no tenemos. El 401 es este que acabamos, no lo voy a entrar en detalle, porque eso lo va a ver el grupo que exponga. Pero, por ejemplo, el CIRSOC tiene esta tabla que está aquí, que indica, en función de la complejidad, de baja, media o alta, y en función de la superficie del lote, cuántos sondeos hay que hacer, como mínimo. ¿Sí? Supongamos, si nosotros estamos haciendo un estudio de suelo para un barrio, y ese barrio tiene 10 hectáreas, y de una complejidad media, tenemos que hacer al menos 20 sondeos, 20 pozos exploratorios, según este reglamento. Esta otra tabla también indica, en función de la estructura, y la clasifica las estructuras como C1 a C10, edificios para vivienda industrial, edificios para vivienda, edificios de 4 a 10 plantas, etc. Habla aquí, en esta tabla que está a la derecha, las distancias máximas entre los sondeos, entre los puntos de investigación. ¿Qué distancia deben separarse un
un pozo respecto a otro. Por ejemplo, aquí en este series, que es para caminos, autopistas, canales, ductos de todo tipo, como máximo hay que separar 50 metros un pozo de otro. Imagínense si ustedes están haciendo un camino de 30 kilómetros, la cantidad de sondeos, y va en relación a lo que vos me preguntabas, Santiago, en relación al precio. Tiene mucho que ver, gran parte del precio está dado en el trabajo de campaña. No es lo mismo hacer 3 pozos que hacer 140. También está la distancia máxima de los sondeos en función de los tipos de terreno. Recién veíamos el tipo de construcción, ahora en función de los tipos de terreno. Este esquema también está en el reglamento e indica la distribución de los sondeos en un terreno dependiendo de la forma. Y está hablando siempre como mínimo de 3 sondeos, esto que está aquí a la izquierda, ubicados de esta manera. La idea es poder, por ejemplo, detectar una anomalía como esta. Supongamos que nosotros hagamos 3 sondeos en un lote y veamos que uno de estos sondeos, por ejemplo este que está aquí a la derecha, es muy diferente a los otros 2. Encontramos un suelo muy diferente. Entonces la pregunta es, ¿el cambio de suelo está dado aquí, bien pegadito a este sondeo, aquí en la mitad, muy pegadito a los otros? Entonces eso va a implicar necesariamente aumentar el número de sondeos hacia aquí, hacia la izquierda, para localizar con exactitud dónde está el cambio de suelo. Si nosotros podemos minimizar estas incertidumbres en base a los antecedentes, podemos también, entre otras cosas, tanto que a Santiago que le interesa mucho el precio, podemos minimizar estas cuestiones del precio. Pero nos indica inclusive cómo distribuir este reglamento los sondeos en planta. Esto es lo mismo para distintos tipos de obras lineales, camino, conducto, ferrocarril, canal, línea de transmisión, etc. Y otra cosa que no está puesta aquí, sí está puesta, es la profundidad de excavación. No solo es la cantidad de pozos que tenemos que hacer, sino de qué profundidad. Entonces, lo que se recomienda, por razones obvias, ustedes ya saben, por los conocimientos que tienen de suelos, que para fundaciones superficiales hay que conocer al suelo al menos 2 veces el ancho del área cargada por debajo de la cota de fundación tentativa. ¿Sí? Acuérdense, el 2 veces B era aproximadamente como máximo el área activa. Y si estamos previendo que vamos a fundar con pilotes, tenemos que perforar 10 metros como mínimo por debajo del plano de fundación tentativa. Eso es para poder calcular la capacidad de carga de punta de los pilotes. Vamos a ver después. Y los caminos, aeropuertos y canales, 5 a 10 metros por debajo del plano de asiento del terrapleno. Todas estas variables finalmente llegan a que nosotros podamos hacer planificar y hacer un estudio geotécnico como corresponde, y eventualmente poder de antemano fijar un valor, un precio. Bien, hasta aquí llegamos hoy.